cuando fui al festival conocí a gente que ya estaba en la industria, que hacía animación stop motion. Y eventualmente en alguno de los días del festival que estaban allá los hermanos Ambriz, que son los directores de Cinema Fantasma, directores y fundadores. Eh, Unos amigos me los presentaron y pues justo les enseñé mi demo y eventualmente pasaron algunos meses y me marcaron para participar como animador en Frankelda y en Women Wearing Shoulder Pads. Pues realmente buscando aprovechar esta oportunidad de estudiar en el TEC, escogí la carrera que se pareciera más a los intereses que yo tengo, que es la producción de cine. En ese momento todavía no estaba tan enfocado hacia la animación. Entonces, pues me pareció que comunicación era lo más parecido. Bienvenidos a Blue Talks. Estamos muy animados este año. Tenemos un gran invitado que nos estará platicando justamente de una de las películas de 2025 que estuvo haciendo mucho ruido en cartelera. Les estoy hablando desde luego de Frankelda. Estoy por presentarles a nuestro invitado. Ustedes, por favor, no esperen más y déjenos su like, comenten, compartan y suscríbanse a este canal. Y bueno, nuestro invitado es Miguel Duarte. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Miguel. Miguel, para quien no te conozca, ¿qué haces hoy en día? ¿Cómo te describes profesionalmente? Me dedico a la animación stop motion y también soy director creativo. Actualmente tengo un estudio de animación y también de producción audiovisual que se llama Delirante Animación, del cual soy cofundador. ¿Qué es dijiste, productor creativo? Director creativo. Director creativo. ¿Qué hace un director creativo? Un director creativo es quien toma las decisiones creativas en un proyecto audiovisual. O sea, puede ser de live action, o sea, con actores, o de animación, que son las dos cosas en las que nos especializamos. Ok, bueno, voy a querer que nos des un ejemplo más específico, pero eso más al ratito, claro, que hablemos de alguno de tus proyectos. Platícanos qué estudiaste, cómo decidiste estudiar eso. Estudié Ciencias de la Comunicación. Soy egresado del Campus Ciudad de México y también cursé un intercambio llevando más que nada materias de cine en la Universidad se llama Facultad Armando Álvarez Penteado en Sao Paulo, Brasil. Y también he tomado diversos talleres de cinefotografía y de animación stop motion. Súper. ¿Cómo decidiste estudiar comunicación? ¿Por qué no animación? ¿Por qué no cine? ¿O algo más? Pues justo yo tuve beca en el TEC de Monterrey, justo por mi mamá, porque ella trabajaba ahí. Entonces, pues realmente buscando aprovechar esta oportunidad de estudiar en el TEC, escogí la carrera que se pareciera más a los intereses que yo tengo, que es la producción de cine. En ese momento todavía no estaba tan enfocado hacia la animación. Entonces, pues me pareció que comunicación era lo más parecido y que de ahí realmente podía brincar hacia la producción, porque sí está relacionado, no está completamente enfocado a producción. Pero creo que es una buena base para de ahí pasar a la producción de cine. Claro, es una puerta, digamos, pero ya la parte de producción es todavía un poquito más especializado, es una parte de comunicación. Correcto. ¿Y qué tal? ¿La carrera fue lo que esperabas? ¿Fue distinta? ¿Qué tal tu experiencia universitaria? Yo empecé la carrera en Campus Ciudad, Chihuahua, que pues realmente yo soy originario de allá. Pero en el momento en el que estudié, la carrera no estaba completa. Entonces, era solo el tronco común. Entonces, primero me fui a Guadalajara y después abrieron la carrera en Chihuahua y me regresé. Pero me di cuenta que no había un campo de trabajo tan amplio todavía. Entonces, habría que abrir mucho camino. Y por esa razón decidí moverme a la Ciudad de México. Y fue una experiencia muy enriquecedora, porque justo en Campus Ciudad de México la mayoría de los profesores que te dan clases pues también ejercen, ¿no? O sea, muchas veces pues nos tocó estar en clases donde pues
los profesores hablaban desde la experiencia, o sea, y creo que eso es algo muy valioso de estudiar acá en la ciudad, que me imagino que acá en Campus Santa Fe es algo bastante parecido, ¿no? Claro, sí, la intención es pues no quedarnos nada más en la teoría, ¿no? Y que ninguno de quienes somos profesores pues nos quedemos únicamente como en esta cuestión de la teoría, sino que tengamos también experiencia en la práctica. ¿Hay alguna clase, alguna experiencia con alguno de tus profesores que recuerdes especialmente que te haya sido reveladora, digamos, de estos caminos de producción o que te haya dejado algún aprendizaje que conservas hasta hoy en día? Sí, una clase que tuve de producción cinematográfica con Miguel Ángel Nájera, que me parece que actualmente es no sé si es director de la carrera o director como del área. Él ha estado como, me parece que ahora se está reintegrando como parte de la facultad. Le mandamos muchos saludos a Miguel Nájera. Sí, un saludo. Y él estuvo mucho tiempo como decano académico de la Escuela de Humanidades. Ah, buenísimo. Pues sí, la verdad es que él es un gran profesor y justo para esta materia la tomó también un amigo que igual es de Chihuahua, pero él estudiaba ciencias políticas. ¿Cuál era la materia? Producción cinematográfica. Producción cinematográfica, ok. Entonces en la materia tenías que producir diferentes ejercicios y al final hacías un cortometraje, ¿no? Entonces, pues justo armé equipo con mi amigo, que como te comenté, él estudiaba ciencias políticas, o sea, nada que ver. ¿Qué hacía tu amigo en esa materia? Pues justo se empezó a interesar por el tema por mí, o sea, porque pues yo lo invité a algunas producciones y le llamó mucho la atención. Entonces, esta clase, o sea, justo, o sea, para mí fue muy enriquecedora, pero para él fue un cambio de 180 grados porque pues le hizo darse cuenta que más bien quería dedicarse a la producción de cine. Okay. Y justo ahora él se llama Mario Hermes y es coordinador de locaciones en series y películas. Ay, Mario, vente también a una Blue Talk, por favor. Sí, seguro que sí, les paso su contacto para Oye, ver ¿y de plano se cambió de carrera o qué pasó con...? Sí, se cambió de carrera. O sea, sí terminó ciencias políticas, pero después entró a una carrera también en producción audiovisual en SAE Institute, porque pues era algo más cortito, ¿no? O sea, claro. Entonces ya a partir de ahí cambió completamente de giro y de hecho para esta clase al final hicimos un cortometraje en stop motion que era, voy a partir de explicando qué es el stop motion. ¿Qué es stop motion, por favor? El stop motion es esta técnica de animación en la que utilizas objetos o marionetas y les das vida a través de fotografías. O sea, tomas una fotografía, mueves el objeto que estés animando o la marioneta, y luego tomas otra fotografía y así en pequeños incrementos vas moviendo el objeto o la marioneta y cuando tienes 12 fotos o 24, tienes un segundo de animación. Imagínense. Para una película que va a durar 1 hora y media o 2 horas, digo, estamos hablando en términos de películas, por dar referencias, a mí me vienen a la mente quizás Pinocho de Guillermo del Toro. Correcto. Coraline, que creo que también es como bastante conocida. El extraño mundo de Jack. No todas estas son películas en stop motion. Sí, sí. De hecho, pues muchas de las películas que son clásicos del stop motion fueron producidas por un estudio que se llama Laika, que está en Portland, en Oregon, que pues es de los más importantes. Ellos junto con Aardman. Que hace las de Wallace and Gromit. Que hace Wallace y Gromit o Shaun the Sheep. O Pollitos en Fuga. Pollitos en Fuga, exactamente. Entonces, estos son como los dos grandes estudios de stop motion que existen. ¿Y qué tal con este proyecto que nos platicabas, no? Estabas en la clase de Miguel Nájera y decidieron hacer un cortito en stop motion. Sí, de hecho, la verdad es que, o sea, Miguel nos dio la oportunidad porque pues estaba más enfocado a live action, pero como el stop motion comparte muchos elementos con el live action en el sentido de que estás utilizando cámaras, estás utilizando luces y pues a final de cuentas son objetos reales, palpables. Se relaciona bastante con la producción audiovisual, incluso en algunos sentidos se relaciona más con la producción audiovisual que con que con otros tipos de animación como el 2D o como el 3D. Okay. ¿Y de qué fue ese primer cortito? Se llamaba Midnight Snack
y pues es realmente como una historia de terror en el que un joven que es un desorden, pues tiene todo su cuarto regado de comida. De hecho, David trabajó justo también en David es esta... nuestro productor aquí de estas Blue Ajá. Atox. Nuestro productor, que justamente hicimos equipo, y pues es este joven que tiene un cuarto hecho un desorden, y la comida que tiene tirada por el piso se termina volviéndose a la vida porque está como en un ambiente tan radioactivo, su refri, que pues los objetos cobran vida y lo empiezan a atacar, ¿no? Entonces, esta idea, pues realmente la convertimos en un corto y pues justo mezclamos la técnica de animación de objetos utilizando pues cáscaras de comida, latas, cosas que pues, se pueden considerar basura realmente, y lo mezclamos con la técnica de pixilación, que es básicamente animar a una persona como si fuera una marioneta. O sea, cuadro por cuadro mueves a la persona y O sea, con con micromovimientos. micromovimientos. Y pues justo creo que el chiste de hacer esto es que, o lo atractivo, es que puedas hacer movimientos que son imposibles en video o en la vida real, ¿no? O sea, que lo puedas, por ejemplo, en este corto hacíamos como que le salían, que le empezaban a crecer partes como de planta. O sea, como que cuando lo Ok. atacaban, los objetos, pues realmente como que él también empezaba a mutar de alguna forma, ¿no? Entonces, este tipo de efectos en live action o pues en, digamos, acción real con actores, pues es complicado hacerlos. Sí, porque necesitas un actor con mega control. Ajá. Me suena, y por favor corrígeme, pero me da un poco como esta vibra de thriller y esos Mm, movimientos de repente en el baile. No, no sé si estoy a lo mejor yo yéndome por otro lado. no recuerdo exactamente, pero sí se utilizaba muchísimo en esa época, porque realmente el stop motion, pues justo al ser algo palpable y que puedes mezclar también con el live action, funcionaba mejor que efectos visuales digitales o de matte painting, que es como mezclar 2D con live action. Ok. Entonces, por ejemplo, películas como Robocop, como Terminator, ahorita no me vienen a la mente tantos otros ejemplos, pero quien fue el rey de este tipo de efectos es un animador y supervisor de efectos visuales que se llama Ray Harryhausen, que hizo, entre otras películas, como por ejemplo Jason y los Argonautas, Ah, claro. la escena en donde sale peleando con unos esqueletos, con espadas. Eso, por ejemplo, Sí, que está te da estos animado. como movimientos como entrecortados, no tan Exacto. fluidos. Exactamente, porque en ese momento pues era mucho más complicado hacer que fuera tan fluido como ahorita, porque no se tenían las herramientas de software, sobre todo. O sea, básicamente tenías que estar haciendo la animación como un poco como un acto de fe, porque no podías realmente ver la referencia o ver en tiempo real cómo estaba avanzando la animación. O sea, todo era pues a ciegas, por así decirlo. Entonces se utilizaban diferentes herramientas que ahorita no son tan comunes, como una herramienta que se utiliza para medir distancias, en el que, por ejemplo, pues digamos que si el objeto está aquí, pues pones una aguja para saber que el objeto está aquí y que pues lo vas a avanzar. Entonces, ya con este movimiento tienes una referencia de qué tanto avanza. Esta herramienta se llama Distant Gauge, y ahorita ya casi no se utiliza porque lo que se utiliza actualmente se llama, bueno, es el software que se llama Dragonframe, que es el más utilizado, y con este pues puedes tener una referencia del cuadro que acabas de tomar y puedes estar cambiando entre los diferentes cuadros que ya tomaste y el que estás a punto de tomar. Entonces así puedes ajustar la animación para que sea completamente fluida. Sin embargo, ahorita, justo ahora en live action, ya no se utiliza tanto el stop motion como una técnica de efectos visuales. O sea, no se mezcla tanto, que en mi opinión es algo que tiene mucho encanto. O sea, Claro. en mi opinión, la verdad es que, por ejemplo, películas como las de Ray Harryhausen envejecen mejor porque tienen cierto encanto que algunos efectos visuales, por ejemplo, de 3D, de cuando iniciaba el 3D, que si los ves ahorita, pues se ven como un poco obsoletos, ¿no? Entonces, pues
a mí es algo que me gustaría ver, como que regresaran un poco los efectos visuales utilizando stop motion. Oye, ¿y por qué decidieron en ese corto hacerlo en stop motion? ¿Cuál fue como la decisión de queremos hacer esto? Porque además que creo que va ligado a otra pregunta en el sentido de ¿por qué tomarse la molestia de hacer algo que es tan, digo, complicado? Bueno, no sé si complicado o no, ya tú nos dirás, pero es mucha inversión de tiempo, las marionetas y demás, que quizás haya quien nos escuche y diga, ay, pues tan fácil que es ahora dar 3 clics y ya se resuelve. Claro. ¿Cuál es el valor? ¿Dónde le ves tú la riqueza? Pues yo durante toda la carrera realmente trabajé de forma independiente y el stop motion siempre ha sido algo que me llamó la atención. Entonces, en proyectos publicitarios que hice durante la carrera, lo integré como un elemento, ¿no? Para animar textos, para animar diferentes elementos. Y siempre me había llamado la atención. Entonces, pues lo vi como una oportunidad para experimentar. Y para mí, pues el valor del stop motion siempre ha estado muy claro en que pues es prácticamente como cuando estás niño, que tus juguetes los ves como si se movieran por su propia cuenta o como si tuvieran vida propia. Creo que tiene ese valor. Y aquí también tiene mucho valor el camino, no tanto el destino, porque el hacer algo con las manos yo lo siento como algo muy terapéutico. Y también en el resultado, pues creo que se siente la diferencia. O sea, tal vez si ves clips muy cortos, puedas pensar, o sea, por ejemplo, digamos, clips muy cortos que están emulando stop motion y que se hacen con 3D o con inteligencia artificial. Mucha gente podría pensar, ok, esto es stop motion, pero ya para una historia hay algo que se siente diferente. O sea, claro. Porque el hecho de que los objetos estén ahí, de que estén iluminados con luces reales, que estén fotografiados con un lente y que sabes que es algo físico, siento que es algo que no se puede reemplazar. Sí, igual y me voy a ver un poco romántico, pero me parece que tienen un alma, una esencia distinta, ¿no? O sea, estaba yo, no es propiamente, desde luego, stop motion, pero estaba pensando en algo como Frankenstein de Guillermo del Toro, que sí tiene sus cositas digitales, pero si ustedes no han visto Frankenstein, que está en Netflix, hay un especial de 1 hora donde explica cómo le hicieron, ¿no? Y cómo construyeron el barco, construyeron los sets, el vestuario. Y al momento en el que uno ve la película, y me parece que lo mismo pasa con el stop motion, el detalle, el cuidado, la experiencia es muy distinto que, con todo respeto, ir a ver Avatar, ¿no? Donde también todo es muy bonito, pero literal todo es digital, ¿no? Y sí me parece que tanto para los actores como para nosotros como público, la experiencia de sumergirte en estos mundos es muy, muy diferente, ¿no? Tanto estéticamente como en la manera en cómo complemento se relaciona con lo que estas historias nos quieren decir. Claro. Sí, otro ejemplo también es, por ejemplo, Inception de Christopher Nolan. Claro. Hay mucha gente que la ubica por sus efectos visuales y que tal vez pueden pensar que se hizo en digital, pero si ves el making of te darás cuenta que en realidad mucho son efectos físicos. O sea, están utilizando maquetas y están utilizando, por ejemplo, no sé, la escena está en donde es como una escena de pelea y todo el cuarto está girando, pues en realidad ahí construyeron un cuarto que gira. Que gira. Y eso hubiera sido muy distinto hacerlo de forma digital. Sí, que los mismos actores lo mencionan, ¿no? No es lo mismo. Me viene ahorita a la mente el live action de Cómo entrenar a tu dragón y les hicieron ciertos elementos, y lo decía el actor que hace a Hippo, es que pues iba yo, subía, bajaba y todo, digo, claro, no en la vida real, pero pues me da una sensación muy distinta a que veía yo aquí al dragón, a que me dijeran, imagínatelo aquí esta pelota es el dragón. Y entonces ahora tú reaccionas, ¿no? Pues sí te da una experiencia muy distinta. Sí, que la verdad es que, o sea, tampoco es demeritar todos los efectos digitales.
porque a final de cuentas es una herramienta muy valiosa e incluso en estas producciones que estamos mencionando, o sea, por ejemplo en Inception, pues sí se usó un montón de pantalla verde y cosas por el estilo, pero muchas veces sí tiene mucho que ver lo que mencionas, de que un actor que está interactuando con un entorno que es completamente verde, pues muchas veces puede ser difícil sentir esa conexión hacia los personajes y la historia, ¿no? Entonces creo que en mi punto de vista personal, los efectos visuales que más disfruto es cuando se pueden mezclar tanto efectos físicos como sacarle las ventajas a todo lo que ofrecen los efectos digitales. Claro, como encontrarle ese balance. Exactamente. Y volviendo un poco a tu carrera, bueno, ya nos hablabas de esta materia. Uh-huh. ¿Por qué decides irte de intercambio? ¿Cómo surge esta oportunidad que nos mencionabas también al inicio? Siempre me ha parecido muy interesante el cine brasileño. Que ha estado muy ganador, por cierto, últimamente. Aún estoy aquí. El Agente Secreto, que acaba de ganar el Globo de Oro a Mejor Película y el Globo de Oro a Mejor Actor Dramático, probablemente va a estar muy nominada al Oscar. Uh-huh. Sí, justamente lo que me parece muy interesante también de la cultura cinematográfica brasileña es que apoyan mucho al cine local. Por ejemplo, hay todo un movimiento en la zona de Pernambuco. Hay una película que se llama O Som ao Redor, que es como el sonido alrededor, y son pequeñas historias cotidianas dentro de un edificio que todas parece que se conectan de alguna forma, ¿no? Y pues es una película que tuvo mucho éxito gracias al apoyo de la gente. Entonces, por ese lado me parecía muy interesante el cine brasileño y por eso decidí irme de intercambio a esta universidad. Allá no tuve tantas oportunidades de experimentar con animación, pero de hecho también realicé igual para una clase de producción cinematográfica, pues vi la oportunidad de realizar algo en stop motion, igual en pixilación, y pues justo fue lo que hice. Entonces, pues creo que el aprendizaje que me quedó de estar allá es que pues está bien darle el valor a tu propia cultura y a tus propias historias y pues creo que aquí en México también hace falta este apoyo al cine local, pero luego, por ejemplo, a ver, me voy a adelantar un poquito. Claro, adelante. Con películas como Soy Frankelda, en la que tuve la oportunidad de trabajar como animador, se siente ese amor del público hacia las historias nuevas, originales y mexicanas. Oye, y a lo largo de tu carrera universitaria, ¿cómo empiezan a surgir las oportunidades profesionales? Realmente, como te comentaba, Carlos, mi experiencia laboral ha estado mucho más enfocada en producción de video y en cinematografía. Me he desarrollado más que nada como director de fotografía y desde hace unos 5 años para acá retomé el interés por la animación y pues empecé a hacer ejercicios simplemente por gusto, nada más para publicarlos en Instagram. Y esto me llevó a tomar cursos. Algunos cursos los tomé en línea, otros de forma presencial. Los que tomé de forma presencial fueron en un estudio y también se puede decir que centro de capacitación, por así decirlo, que se llama el Taller del Chucho, que es uno de los estudios importantes de stop motion en México. De hecho, cuenta con el apoyo de Guillermo del Toro. Me parece que él también fue uno de los fundadores. Y pues ahí tomé talleres con Sergio Valdivia, él es uno de los animadores en Pinocho. Actualmente acaba de terminar la producción de Threadwood, que es la nueva película de Laika. Él estuvo allá. Él es de los mejores animadores mexicanos, también con Maireni Senior, que igual es otra de las grandes animadoras mexicanas, y con Sofía Carrillo, por ejemplo, que es una directora de stop motion que próximamente va a iniciar la producción de su largometraje en stop motion que se llama Insectario, que de lo poco que he podido ver está increíble. Es una producción de un nivel muy, muy alto y pues que se va a hacer justamente ahí en el Taller del Chucho. Ya te me adelantaste un poco. Yo Sí. quiero llenar por ahí algunos huequitos. Claro que sí. Decías que comenzaste como fotógrafo.
Sí. ¿A qué se dedica un fotógrafo en el cine? Pues un fotógrafo se dedica principalmente a componer la imagen, o sea, a estar detrás de la cámara y decidir cuál es el encuadre. También decide sobre la iluminación y también trabaja en conjunto con el departamento de arte para, digamos, que toda la narrativa visual vaya enfocada hacia lo que el director quiere transmitir. O sea, el uso de colores, texturas, sí, todo lo que se vea en cámara. Exacto. Como sí, cómo se va a ver aquello que capture la cámara, digamos, ¿no? Un poquito Exactamente. por ahí, y que en este caso no va a ser fijo, ¿no? Que Correcto. quizás para mucha gente de repente suene como foto y siempre piensas la de portarretratos, y aquí no, es todo aquello que va a estar en movimiento. Y de que estás en la carrera a que ya empiezas este camino profesional, ¿cuál es tu primera oportunidad profesional? ¿Como producción audiovisual o como animador? En general. Ok, pues mi primera oportunidad profesional realmente como director de fotografía, pues fue durante la carrera. Y cuando estaba en Chihuahua, pues yo me moví como freelance para buscar producciones de comerciales, para negocios locales y cosas por el estilo. Cuando Ya dices me moví, ¿qué hiciste? buscar clientes, tocar puertas, o sea, buscar negocios que me parecía que pudieran estar abiertos a que yo les sugiriera alguna producción y que sabía que se podían beneficiar de algún tipo de publicidad y pues tocar la puerta y ver si se abría. ¿Y qué les enseñabas? ¿Qué les decías? Porque estoy Ujú, pensando en si yo fuera un estudiante universitario y quiero conseguir trabajo, y este ujú. es como de los grandes retos que tenemos todos cuando egresamos, ¿no? Que ya tienes trabajo y pues uno dice, ¿cómo me hago de un trabajo, no? Porque además te preguntan ¿cuál es tu currículum y qué experiencia tienes, no? Claro. Pero y ahorita que te escucho y que decías, fui a tocar puertas, que es algo que decimos, Ujú. literal, ¿qué les enseñabas? ¿Qué les compartías? ¿Qué les ofrecías? Bueno, para ese momento en el que ya me sentía listo para salir y ofrecer mis servicios, pues yo ya tenía un demo reel. Que es un pequeño video con una muestra de tu trabajo. Exactamente, como un resumen de los trabajos que había hecho o de los trabajos que yo quería mostrar. Y pues justo se componía de proyectos personales, videoclips musicales que hice para tal vez alguna clase o cortometrajes que hice por gusto con amigos en mis tiempos libres. Y cosas que simplemente las hice para experimentar, ¿no? O sea, levantar imagen en diferentes eventos, simplemente salir con la cámara y pues hacerlo por el gusto de hacerlo, no necesariamente porque alguien te esté pagando. Entonces, ese fue el primer acercamiento que tuve y pues eso fue lo primero que mostré para conseguir mis primeros proyectos. Ya después, ¿Quién te dijo que sí? pues de hecho creo que de los primeros clientes que tuve fue una universidad. Fue con la Universidad de Durango, Campus Chihuahua, Ok. que era una escuela que no tenía tanto tiempo de haber comenzado. Entonces justo por eso pensé de que, bueno, les puede servir la publicidad. Y con ellos produje como unos 5 o 6 comerciales. Ok, súper. Sí. ¿Cómo fueron surgiendo de ahí más oportunidades? ¿Seguiste tocando puertas? Seguí tocando puertas y eventualmente me mudé de ciudad. Entonces cuando llegué para acá a la ciudad, eh, primero trabajé en algunas productoras, trabajé también haciendo postproducción, que creo que es de lo que más hay trabajo. Entonces me parece que es o sea, si te quieres dedicar a la fotografía, muchas veces es complicado encontrar vacantes de una saliendo. Entonces, pues ese fue como un acercamiento para conocer la industria y después también tuve un trabajo en una plataforma donde se producían cursos en línea. Ahí pues tuve la oportunidad de producir más de 100 cursos y pues fue un buen aprendizaje también por este lado didáctico. Ok, ok. Por cierto, si quieren saber más de postproducción, vean la Blue Talk con Carolina Rivas, quien es postproductora. Correcto. Y ya estando, digamos que en el ambiente profesional,
¿Cuáles eran los retos? Porque de alguna manera estabas trabajando como freelancer, ¿no? No, estos trabajos que mencioné eran fijos. Ah, qué bueno. De hecho, justamente en esto de los cursos en línea, me tocó conocer a mucha gente que había dado el salto a ser freelancer y que habían emprendido con sus propios proyectos en diferentes categorías, desde gente que se dedicaba a la ilustración hasta otras cosas muy distintas, ¿no? Como UX, UI, de todo tipo de temas. Entonces fue muy inspirador conocer a toda esta gente que había logrado dedicarse a lo que les apasionaba y que lo estaban haciendo de forma independiente. Entonces creo que de aquí salió un poco la inspiración para buscar este camino freelance. Y pues ya después de eso, igual, con mi portafolio, con mi demo, empecé a moverme contactando con diferentes productoras, con directores, productores, etcétera. Hasta que me empezaron a caer trabajos más como dirección de fotografía y me fui por este lado y pues ya estando como freelance fue que comencé a experimentar también con el stop motion y ahí fue donde cambiaron un poco mis prioridades porque pues a la hora de retomarlo me di cuenta que realmente eso es lo que me apasiona también la fotografía, pero de cierta forma con el stop motion puedo mezclar las dos disciplinas porque pues en general también fotografío todo lo que animamos en el estudio y por ejemplo también en Frankelda, pues muchas de las escenas que yo animé también hice el montaje de iluminación. Que además qué interesante porque de alguna manera fuiste redireccionando, digamos, ¿no? Tu perfil profesional. ¿Esto tuvo retos? ¿Te fue fácil, complicado? Es complicado porque muchas veces no sabes cuál es la ruta que debes de tomar. Entonces para mí pues tomó un tiempo como de experimentar y de hablar con gente que estaba en la industria y creo que la mejor ruta para eso es poder visitar algún festival. En México el festival de animación más importante es en Guadalajara y se llama Pixelatl. Entonces pues justo vi una convocatoria en la que pues básicamente sorteaban, o bueno, el premio era un pase completo para el festival. Entonces, pues decidí mandar una animación, y pues hice algo rápido y justo la seleccionaron. Y pues cuando fui al festival conocí a gente que ya estaba en la industria, que hacía animación stop motion. Y eventualmente en alguno de los días del festival que estaban allá los hermanos Ambriz, que son los directores de Cinema Fantasma, directores y fundadores. Unos amigos me los presentaron y pues justo les enseñé mi demo y eventualmente pasaron algunos meses y me marcaron para participar como animador en Frankelda y en Women Wearing Shoulder Pads, que es otra serie que se produjo en Cinema Fantasma también de stop motion. Wow, que además, qué padre, porque de repente la gente puede pensar en, los festivales, nada más vas, conoces gente, te firman, compras merchandising, pero ¿cómo puede ser un espacio y una gran oportunidad laboral, no? Sí, y la verdad es que justo creo que todo el mundo está con esta misma actitud de estar abierto a conocer gente. Y me parece que es el mejor lugar para hacer networking y para hacer contactos, porque nadie se va a tomar a mal que llegues con ellos y que te intereses por su trabajo y que quieras iniciar una conversación. Y que compartas el tuyo. Y que compartas el tuyo también. Obviamente lo mejor es que no se sienta como que estás buscando trabajo desesperadamente, sino que justo estás buscando como este intercambio y ya el trabajo pues eventualmente puede salir. O sea, lo importante me parece es hacer las conexiones y como ese interés genuino en los demás. Claro, me gusta lo que tú haces, admiro esto, te comparto lo que yo hago. Correcto. Y ya de ahí se van abriendo las puertas. No más que llegar en este grito desesperado de sí. Dame trabajo, ¿no? Pero mira, qué bueno escucharlo y conocer esta experiencia tuya, porque de repente se hay de cómo llego a esta gente, que además es la gente que contrata y que toma decisiones, y esta es una manera, pues ahora sí que muy natural de hacerlo. Sí, la verdad es que pues también es muy inspirador porque conoces gente de todos los niveles en la industria y creo que también puedes ir un poco como en modo fan, como para conocer y enterarte de proyectos nuevos.
O sea, depende mucho del enfoque que quieras tener, pero yo en general lo recomiendo muchísimo. O sea, si estás interesado en la industria de la animación, de lo mejor que puedes hacer es darte la vuelta por algún festival. Claro. Y estén preparados, porque vaya, tú ya llevabas un demo reel y Ujú. obviamente ya sabías hacer cosas. Sí, sí, De correcto. estos dos proyectos que mencionabas, ¿cuál te llega primero? Fueron simultáneos. Ah, fueron simultáneos, Sí, ok. o sea, justo cuando entré ahí a Cinema Fantasma, se estaban trabajando los dos proyectos en simultáneo. Se estrenó primero Frankel, no, miento. Se estrenó primero Women, porque Women era un proyecto para televisión, es una serie. Entonces, Cuéntanos más de Women, por favor. Queremos saber todo. sí. Bueno, el creador de Women es Gonzalo Córdoba. Él tiene sus raíces en Ecuador. Entonces, la serie se desarrolla en Quito y es como si Quito fuera un universo alterno en el que Quito es como una de las urbes más importantes del mundo. Y como él lo cuenta, es como si fuera una película de Almodóvar en stop Ok. motion. Entonces, Bueno, eso ya suena muy interesante. sí, entonces muchos de los personajes, o prácticamente todos los personajes que ves son mujeres y tiene un sentido del humor bastante único, que es el sentido del humor que tiene Gonzalo y pues realmente a mí me gusta un montón la serie, altamente recomendada y ahorita está en El nombre HBO. completo es Women Wearing Shoulder Pads o mujeres usando hombreras, ¿no? Hombreras, ok. Ajá. Y otra cosa interesante de la serie es que está toda en español y el proyecto se le vendió a Adult Swim, que es este canal de animación para adultos de Cartoon Network y está en español toda la serie. A pesar de que va para el mercado estadounidense, me parece que es la primera serie en Adult Swim en estar completamente hablada en En español. español. Ok. Ujú. ¿Qué te tocó hacer en esta serie? Fui animador y también fui del equipo de cámara. Igual, o sea, montando la toma. O sea, básicamente el proceso, cuando te asignan una toma, es que pues existe un storyboard y este storyboard, toma por toma, está pegada en una pared gigante, que es en donde se hace como toda la programación de cómo se van a ir haciendo las tomas. Entonces, cuando me asignan una toma, pues yo también como trabajé en el departamento de cámara, pues es hacer esa misma composición que viene en el dibujo del storyboard y hacer una iluminación que coincida con lo que te está pidiendo el director de fotografía, ¿no? Entonces, justamente, pues lo que me tocaba hacer era montar la escena, iluminarla y después animarla. Eso pasó en la mayoría o casi todas las tomas que hice en Women. Y en Frankelda fue un caso parecido, porque también muchas de las escenas, la mayoría de las que animé, me tocó iluminarlas. Y esto también, pues me parece que te da un poquito más de control sobre cómo, incluso cómo lo vas a animar, porque si ves un set de stop motion, pues en realidad a veces es complicado para el animador posicionarse, Claro. porque pues muchas veces te tienes que subir al escenario y animar desde ahí, o muchas veces tienes que estar así completamente estirado, es algo muy físico, o sea, es algo que mucha gente tal vez no podría visualizar, o sea, porque piensas como que todos los movimientos son aquí cerca, pero a veces los sets son muy grandes y pues justamente por eso es algo bastante físico. Sí, que quizás si ya vieron Frankelda tendrán la referencia porque en los créditos, en la parte final de Frankelda, sí nos muestran muchos de estos momentos, ¿no? Y entonces uno ya ve los sets y dices, wow, o sea, esto no... A veces uno piensa que son muñequitos chiquitos, como juguetitos, ¿no? Ujú. Y aquí veías los sets y decías, wow, verdaderamente eran casi que tamaño humano, ¿no? Que creo que les puede dar muy buena referencia. Y si no la han visto, pues ya está en HBO Max, ¿no? También Sí, también está en HBO. tienen en esta HBO Max. oportunidad. Sí, justamente, o sea, por ejemplo, los modelos de las marionetas en Frankelda, al menos de los personajes principales, había como 3 tamaños distintos, que era el hero, así se le llama, que es como la marioneta principal, que tendría como unos 25, 20 centímetros de altura más o menos. Y había una versión más pequeña, que era como el mini, para poder hacer tomas mucho más abiertas. Ok, claro. Sí, como planos generales y cosas por el estilo. Y otra que era el micro, que era una marioneta así de este tamañito, que era para cuando querías hacer tomas muy, muy, muy abiertas, ¿no?
Ok. como gran plano general, cosas por el estilo, en donde el personaje se ve chiquitito y ves Todo el todo paisaje, el escenario. digamos. Ajá. Y por ejemplo, para la marioneta Hero, que es la grande, se utilizaban reemplazos de bocas, que eso es algo que se utiliza mucho en stop motion, que muchas veces suelen estar impresos en 3D y luego ya después pintados a mano, y con esto puedes cambiar la expresión y también les das la capacidad de hablar, ¿no? Entonces tienes diferentes posiciones de la boca y incluso tienes diferentes sets, uno para cuando está feliz, otro para cuando está neutral y otro para cuando está enojado. Entonces esto ya en combinación con el movimiento del iris y de los párpados, que todos son piezas reemplazables, y también de las cejas, pues le puedes dar un montón de expresión a los personajes. Sí, pero imagínense, están ahí cambiando constantemente para que se vayan viendo estas emociones. Correcto. Para quien no haya visto Frankelda, Soy Frankelda, que es el título original, pero bueno, creo que muchos la identificamos fácilmente como Frankelda. ¿De qué trata? Ok, bueno, Frankelda originalmente el universo de Frankelda viene de la serie Los sustos ocultos de Frankelda, que también la pueden encontrar en HBO Max. Entonces es una serie que son pequeños cuentos de terror y está enfocada hacia niños. Y me parece que son como 6 o 7 capítulos, está cortita. Y fue tan popular que se produjo un especial que iba a durar, me parece, como media hora. Pero ese especial se fue alargando y expandiendo y creció y se terminó convirtiendo en este proyecto de largometraje que me parece que es un poquito más de hora y media. Y pues realmente se trata de la historia de esta escritora. Es la historia de una escritora fantasma que encuentra un lugar para sus historias en el mundo sobrenatural del Topus Terrentus, que es el mundo en donde viven las pesadillas, ¿no? Entonces ella es una escritora de pesadillas y estas pesadillas son las que tienen los niños o la gente en el mundo real. O sea, ella es la que crea las pesadillas y los sueños que todos tenemos, por así decirlo. Y el antagonista es este ser que es como una araña que se llama Procustes y que justo es el pesadillero real. O sea, es quien hasta este momento había estado Pero encargado. es poco imaginativo. Ajá, es poco imaginativo y como que representa pues esta figura autoritaria y esta figura de poder, pues que es como el status quo, todo lo que está establecido, y Frankelda es este personaje que viene a retar estas ideas. Y el coprotagonista, que pues de hecho el título original de Frankelda era Frankelda y el príncipe de los sustos, luego se cambió a Soy Frankelda, es Erneval, que es el príncipe de este universo y es quien muestra originalmente el interés por Francisca Imelda, que así se llamaba cuando era humana. Entonces es quien confía en ella para ser la pesadillera real y es quien le da esta oportunidad. Entonces, Soy Frankelda también es un poco una historia de amor entre estos dos personajes, entre Frankelda y Erneval. Que además uno agradece que es una historia, a lo mejor al principio, los que no lo conocíamos, pensabas en esta base de Frank y te daba la referencia de Frankenstein, ¿no? Pero ya cuando la ves, me encanta que es una historia original, distinta, ¿no? Que no es algo que hemos visto antes, ¿no? Que creo que eso es algo que agradecemos mucho de repente pues sí, en series o películas donde constantemente tenemos de nueva cuenta una nueva versión de algo. Sí, de hecho justo como mencionas, o sea, la referencia a Frankenstein me parece que está muy ligada a Frankelda, precisamente porque la autora de Frankenstein, Mary Shelley, tiene como similitudes con Frankelda, ¿no? En el sentido de que son escritoras en un tiempo en el que pues a las mujeres no se les escucha y no se les da una oportunidad y no se les toma en serio. Entonces, muchas de las cosas a las que se tuvo que enfrentar Mary Shelley al escribir Frankenstein, también Frankelda se tiene que enfrentar a eso en su propia historia.
Claro. Y que además está como el valor de la creatividad, pero también de cómo las pesadillas tienen una función, Claro, ¿no? Digamos, ¿no? Que a veces estamos mucho en solo queremos las emociones quizás positivas o bonitas y, bueno, de repente dejarnos espantar o que sucedan otro tipo de emociones también es muy positivo. correcto. Sí, la Y verdad es que, por ejemplo, o sea, yo concuerdo contigo, o sea, creo que este tipo de historias un poco más oscuras también son historias que se le pueden contar a los niños. De hecho, los niños tienen mucho interés por este tipo de historias. Por ejemplo, pues cuando yo estaba niño teníamos series como Le temes a la oscuridad o Escalofríos, que eran historias dirigidas hacia los niños y pues también te hablan un poco del mundo real, de que hay gente que tiene malas intenciones y obviamente también tienes este lado positivo, pero no está de más dejar de lado este lado oscuro que también los niños me parece que pueden entender. O sea, no porque sean niños quiere decir que su intelecto no dé para entender este tipo de claro, realidades. no hay que subestimarlos. Y además es Exactamente. perfectamente familiar. Es perfectamente familiar tanto la serie como la película. Sí, no tienen que estar preocupados, no van a encontrar lenguaje altisonante, ni pues escenas de intimidad que no sea apropiada para toda la familia, ¿no? Correcto, ni tampoco de violencia. Ni tampoco de violencia, sí es cierto, Ujú. ¿no? Oye, ¿cómo te fue viendo? ¿Tuviste oportunidad de ver a la gente viendo Frankelda? Un par de veces. ¿Y La, qué tal esa experiencia? Increíble, la verdad. Creo que no hay nada como ver una película en el cine rodeado de otras personas. Creo que el cine yo lo veo como una experiencia colectiva, que es muy diferente a verlo en tu casa. También eso obviamente es algo muy enriquecedor, pero creo que nunca va a reemplazar al hecho de ver una película rodeado de gente que no conoces, oscuras. Pero además estabas viendo la reacción a tu trabajo. Exacto, sí. Sí, eso es algo, pues, como una meta, un sueño, ¿no? O sea, poder ver mi trabajo y el de toda la gente que hace un trabajo increíble, de todos los genios que trabajaron en la película. Este, fue algo increíble. La primera oportunidad que tuve de ver la película completa fue en el Festival de Animación de Annecy, en Francia. El estreno de la película fue allá. El estreno internacional, porque el estreno nacional fue en el Festival de Cine de Guadalajara. Y además, pues fue muy interesante porque pues la mayoría de la gente que vio la película al mismo tiempo que yo la vi, pues ni siquiera hablaban español. Entonces, tuvo una recepción buenísima. La verdad es que incluso para mí, a pesar de ser parte del equipo, fue difícil conseguir boletos para ver la película. ¿Cómo? El equipo primero. Sí, sí, yo también opino lo mismo, pero bueno, así es la organización del festival y afortunadamente lo logramos. Todos los que íbamos del equipo de Frankelda logramos ver la película y justo en la misma función. Entonces, la verdad es que me encantó. O sea, ver la película ya terminada y verla en este festival fue toda una experiencia. Más o menos, ¿cuántas personas trabajan en una película como Frankelda? En el estudio de forma presencial habíamos más de 100 personas, como unas 120 personas, o Ok. sea, en realidad sí era un estudio grande y pues justo como comentaba, o sea, eran dos producciones al mismo tiempo. Entonces tenías sets de Soy Frank Elda y sets de Women Wearing Shoulder Pads al mismo tiempo. Y pues tenías que estar cambiando entre los dos proyectos, entonces no recuerdo exactamente cuántas unidades estaban funcionando al mismo tiempo, pero al menos 10. O sea, al menos 10 Ok. unidades entre Frankelda y Women funcionando simultáneamente. Una unidad es pues Sí, un equipo que está produciendo contenido, digamos, en paralelo, mientras hay otra unidad que está haciendo lo mismo con otro personaje, con otras sí. escenas, ¿no? Sí, Para dar una esa disculpa, me referencia. faltó explicar más o menos qué es una unidad. O sea, una unidad es básicamente todo lo que está alrededor de una escena. Entonces, eso incluye la maqueta, los personajes, la iluminación y todo el espacio físico que está delimitado por cortinas negras. O sea, para que la luz
no se cuele hacia las otras unidades que están enseguida, ¿no? Y que están trabajando al mismo tiempo. Y que están trabajando en el mismo tiempo. Las unidades de Frankelda, en general, eran bastante más grandes que las de Women. O sea, las de Women eran grandes, pero las de Frankelda eran épicas, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo les tomó hacer Frankelda? Me parece que en total fueron 3 o 4 años de producción. Yo llegué para la etapa final, que justo fueron como 6 o 7 meses. Ok. Entonces, realmente, pues sí, más o menos ese es el tiempo que tomaría una producción stop motion, pero pues con los retos de hacer una producción de stop motion de un largometraje animado en México, los cuales son muchos. Que además se mencionó mucho, y por favor, confírmanoslo, que Frankelda es la primera película en stop motion mexicana. Sí, correcto. Es la primera película en stop motion mexicana. Ok, ahora sí que vayan a ver Frankelda y valórenla, por favor. Sí, y regresando un poco a lo que comentabas del material, el making of, pues justo se acaba de terminar la exposición en la Cineteca, donde estaban exhibiendo diferentes maquetas, personajes y muchos elementos que se utilizaron para la película, pero justo también, por ejemplo, con el making of al final de la película, te puedes dar cuenta de todo el trabajo. Sí, es que es impresionante. Ajá. Y creo que muchas veces cuando ves el making of y ves todo el trabajo que hubo detrás, es cuando realmente valoras la película, ¿no? Y ahorita se me olvidó mencionarlo, pero en total fuimos más de 150 personas que estamos en los créditos de la película. O sea, porque algunos estábamos en el estudio, pero había muchos otros que trabajaban desde casa haciendo trabajo de efectos visuales y cosas por el estilo. Es que la verdad es maravilloso. A mí me gusta mucho estas, de repente también estos making ofs detrás de cámaras, etcétera, porque tienen como este momento de mostrarnos cómo es que sucede la magia. Claro. ¿No? De ver estas marionetas o estos sets, a tener ya la referencia de ver la película y decir, wow. ¿No? Incluso también ver la escala, ¿no? Claro. O sea, porque no te das cuenta del tamaño que tienen ni las maquetas ni los personajes hasta que lo ves comparado con una persona. Con ¿no? una persona. Entonces, sí. Igual regresando un poco a en qué consiste mi trabajo como animador, pues realmente, o sea, por ejemplo, casi todas las maquetas que se usaron casi todas las marionetas que se usaron en Frankelda es un tipo de marioneta que se le llama ball and socket, que es como el tipo de marioneta profesional que se usa para la mayoría de películas. Y pues digamos que esa es la primera capa, ¿no? O sea, el esqueleto. Y hay un departamento enfocado específicamente a eso, a hacer los esqueletos de las marionetas. Estos esqueletos se pueden, por ejemplo, atornillar a la mesa. O sea, de los pies tienen como una entrada de un tornillo. Para que quede paradito. Ajá, para que quede paradito. Y cuando estás animando, pues puedes hacer hoyos en el escenario para ir marcando los puntos en donde se para. Esa es una forma de sostener al personaje. Otra forma de sostenerlo es con una herramienta que se le llama rig. El rig pues básicamente son brazos articulados que te dejan posicionar al personaje de alguna forma para que no se caiga, incluso si está fuera del equilibrio, incluso si está flotando en el aire, lo puedes sostener. Okay. Y también hay algo un poco más específico y especializado que se llama winder, que es un tipo de control que te deja moverte en Y y en X. O sea, que te da control. Ay, perdón, toqué el micrófono. Te da control sobre el movimiento que le puedes dar al personaje hacia arriba o hacia enfrente. Ok. Entonces, esto, por ejemplo, si el personaje necesita saltar en el aire y pues va a ser una curva de movimiento, es mucho más fácil de controlar si tienes este tipo de winders. Entonces, una vez que tienes el esqueleto del personaje que tiene que estar diseñado específicamente para ese personaje, y para todo esto, pues hay un trabajo de diseño, de dibujar los personajes, de hacer conceptos de cómo se va a ver, de cómo se van a ver los escenarios, etcétera. Ya después se hace un molde de silicón o de otro tipo de materiales, que también hay un material que se llama Dragon Skin, que se utiliza mucho para stop motion. Y esto sirve para recubrir el esqueleto y para darle un volumen y para darle como la piel. Es como la piel del personaje, ¿no? Ya después viene el departamento que hace el vestuario. O sea, porque también lo de los moldes es un departamento en sí. Claro.
y luego hay un departamento que hace todo el vestuario y que hace como todas las piezas que pueden llevar los personajes, o sea, por ejemplo, todos los reemplazos de las bocas o los párpados o el cabello. Y pues ya una vez que eso está listo, nos lo pasan a los animadores y pues vamos a este escenario que ya está armado por otro equipo que hace las escenografías. Y pues ya, o sea, animamos la toma que se nos asigna. En general, en Cinema Fantasma se trabaja muy rápido, la verdad. Y en algunas ocasiones por animador llegábamos a sacar hasta 10 segundos al día, que eso es bastante. O sea, en términos de animación stop motion, es mucho. Es mucho. Uh-huh. No, es que qué maravilla. O sea, te escucho y me siento un poco como transportado a la infancia, como a esta posibilidad de armar los juegos y de luego hacer que no nada más se quedan ahí en estamos jugando nosotros, sino que realmente están construyendo una película, ¿no? Sí, de hecho, justo Beto Petiches, que es el director de animación tanto de Soy Frankelda como de Women Wearing Shoulder Pads, pues tiene esta forma de verlo que es como si estuvieras, o sea, estás jugando. Sí, con unos juguetotes padrísimos ahí, es que, bueno, qué maravilla. Pero con consecuencias muy reales. Claro, ¿no? claro. Sí, con un presupuesto y demás. Sí. Sí. O sea, es un juego muy, muy serio. Nos hablabas también de tu propio estudio. Sí. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea. Pues justo después de que se terminaron estas producciones en Cinema Fantasma, también buscando una forma de realizar mis propios proyectos y los proyectos que tengo en conjunto junto con mi socio, que es Andrés Carvajal, otro animador que también estuvo ahí en Cinema Fantasma en ambas producciones, pues buscamos la forma de establecer nuestro propio estudio y desarrollar nuestros proyectos narrativos y también comerciales. Entonces, justo pues es como una forma de darle un nombre al trabajo que ya se venía haciendo y de ponerle pues una cara, ¿no? Entonces, justo este año estamos desarrollando un proyecto de serie y un proyecto de cortometraje. Entonces, pues lo estamos desarrollando a través de esta productora y pues también hemos hecho trabajos comerciales. Recientemente hice algo para la Federación Mexicana de Fútbol y tengo otros proyectos ahí en puerta que justo esto que comentábamos de salir a tocar puertas, como freelance, eso nunca se acaba. Eso es parte de tu trabajo, entonces eso es algo que tienes que hacer constantemente. Y en el stop motion, a nivel comercial, es algo que mucha gente no tiene en mente. O sea que, por ejemplo, las agencias publicitarias no están pensando necesariamente en hacer stop motion. Claro. Más bien es algo que tienes que llegar a ofrecerlo y una vez que el cliente lo visualiza, pues ahí ya le puedes vender la idea, ¿no? Entonces, pues sí, justo creo que todo el tiempo hay que estar tocando puertas. Creo que el stop motion se está volviendo cada vez más popular y estoy seguro que lo vamos a ver más en películas, cortometrajes, series, comerciales también. Pero justo hay que abrir ese camino, hay que darle difusión y darlo a conocer porque es necesario, ¿no? Claro, y además no todo el mundo quizás piensa muy fácilmente en, desde luego, live action o con personas de carne y hueso o en animación tradicional, ¿no? Pero no piensan en esta otra alternativa, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso. Repítanos el nombre, por favor, de tu estudio. Se llama Delirante Animación. Delirante Animación. Así lo pueden encontrar en Instagram. Perfecto. Tenemos una dinámica, Miguel. Es muy sencilla. Yo te voy a mencionar algunas palabras. Ok. Y tú tienes que contestar con otra palabra o puedes elaborar un poquito más. Ok. Lo primero que te venga a la mente. Ahora sí que no hay respuestas correctas o incorrectas. Vale. Empecemos con comunicación. Comunicación, pues me remite inmediatamente a mi carrera. Cine. No, ciencias de la comunicación. No, pero la siguiente palabra es cine. Tu carrera es comunicación, claro. Correcto. Cine, pues es mi pasión. Es lo que me apasiona. Producción. Trabajo técnico. Stop motion. Jugar. Freelancer. Chamba. Frankelda. Híjole. Es que siento que no me remite a una sola palabra, sino vale, dinos más palabras. Toda una serie de retos y también a una recepción que ha tenido el público que a mí me ha sorprendido mucho y me parece súper gratificante porque justo como lo comentamos, pues habla de que realmente sí hay una oportunidad
para las historias mexicanas y que el público mexicano las consuma y que las abrace. Entonces, pues para mí es esperanza. Si lo tuviera que poner como en una palabra, Frankelda significa esperanza para el cine de animación en México. Excelente. Miguel, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros tu historia. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos más de Delirante también? Y de todos tus trabajos. Bueno, si quieren seguirme en redes sociales, me pueden encontrar como Miguel Duarte-Visuals. Pues ahí subo muchísimo de mi trabajo. Es una cuenta que uso más que nada para trabajo. Y si están interesados en stop motion, les recomiendo mucho seguir la cuenta de Delirante en Instagram, Delirante Animación, porque ahí vamos a subir una serie de tutoriales y de lecciones sobre animación. También justo este año estamos lanzando una serie de retos para quien esté buscando agarrar experiencia en animación, pues pueden utilizar esta plataforma como para empezar a experimentar. Realmente para hacer stop motion no se necesita mucho. Lo puedes hacer con lo que tengas a la mano. O sea, si tienes tu celular, eso es suficiente. Entonces, pues para quienes quieran unirse al reto y estén interesados en el stop motion, los recomiendo mucho que sigan la cuenta porque vamos a estar publicando cosas muy interesantes. Wow, pues ya, qué gran oportunidad, ¿no? Así que, por favor, sigan las cuentas de Miguel y de Delirante. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por habernos acompañado en esta Blue Talk. Por favor, escríbanos en los comentarios, déjenos su like, suscríbanse a este canal. Yo los espero también en mis redes como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola. Y nos vemos en una próxima Blue Talk donde está la inspiración.